Buenas tardes, es un placer para mí dar inicio a través de este video a la defensa de mi proyecto especial de grado. Saludos a la presidenta del jurado, doctora Berta Rosa, a los doctores Ramón Barcos y Luis Javier Barazarte. Sin más que hacer referencia, comienzo la presentación y defensa de mi proyecto de grado de la siguiente manera. Mi trabajo de investigación lleva por título El defensor público como garante del cumplimiento de los principios de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano. La defensa pública como garante del principio de presunción de inocencia asiste, orienta, asesora, representa a todas las personas señaladas de haber cometido un hecho punible, velando por el cumplimiento de los derechos de la defensa y el debido proceso. El defensor público actúa como motor de las garantías, tiene un carácter activo y operativo en cuanto a las garantías, específicamente la presunción de inocencia. Tiene en cierto modo también un carácter estático esta presunción de inocencia, solamente el defensor público puede ponerla en marcha. La defensa pública debe estar en comunicación constante con los órganos auxiliares de investigación, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado, a fin de garantizarle al imputado una defensa adecuada y una defensa efectiva. Como planteamiento del problema, el derecho a la defensa cumple dentro del sistema de garantías un rol especial. Una parte actúa como evicción, pero por otra parte es la principal vía para lograr la efectiva vigencia del resto de las garantías procesales. Visto de este modo, este es un derecho irrenunciable del imputado. Si el imputado no tiene abogado, debe nombrar uno público. De no hacerlo, el juez está en la obligación, de manera perentoria antes de la declaración, nombrarle un defensor puesto por el Estado. Sin embargo, en el rol del defensor público, en la protección del principio de presunción de inocencia, se han observado flagrantes violaciones a la referida garantía, aun cuando en contravención se calcula derechos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es porque niega la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, es decir, el citado y oído y vencido en juicio, es decir, el derecho a ser juzgado en libertad. Los defensores públicos dejan muy comprometida su actuación por muchas veces tener muchos casos acumulados o haber una deficiencia de defensores públicos en el organismo. Dentro de los objetivos de la investigación tenemos el objetivo general, que no es otra cosa que estudiar la figura del defensor público como garante del cumplimiento del principio de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano. De allí se desprenden tres objetivos específicos. El primero es determinar la naturaleza jurídica de la presunción de inocencia en el marco de la doctrina penal. Número 2, identificar las teorías relacionadas con la figura del defensor público como garante del principio de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano. Y tercero y último, describir las funciones del defensor público en el cumplimiento del principio de presunción de inocencia en Venezuela. Justificamos este trabajo de investigación de la siguiente manera: desde el punto de vista institucional, por la necesidad de estudiar la figura del defensor público como garante del cumplimiento del principio de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano, con el cual se lograría minimizar o reducir la potestad punitiva del Estado. Desde el punto de vista metodológico, para identificar las teorías relacionadas con la figura del defensor público como garante del principio de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano, a los efectos de cumplir la cabalidad el principio en la fase del proceso penal por los diferentes operarios o los diferentes operarios de justicia. Y desde el ámbito científico permite describir las funciones del defensor público en el cumplimiento del principio de presunción de inocencia, en vista que en la Constitución está vigente este principio y existen violaciones dadas a la forma arbitraria e indiscriminada por parte de los sujetos procesales que rompen el carácter excepcional del juzgamiento en libertad. Dentro de la metodología de investigación tenemos la naturaleza de la misma y se ubica en el paradigma cualitativo considerado por Hernández y otros del año 2010 como aquel
donde la investigación proporciona una descripción del fenómeno estudiado en la corriente de las ciencias humanas con el propósito de proveer descripciones detalladas de los contextos teóricos indagados. Segundo, el tipo de investigación es documental, según Sabino, del año 2008. Se caracteriza por el registro gráfico como fuentes de información, como manuscritos, como impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación bibliográfica. Y dentro de las técnicas de recolección de datos se realiza a través de las técnicas de observación documental, que para Sabino también del año 2008 es el punto de partida en el análisis de las fuentes documentales, mediante la lectura de los textos de la búsqueda y observación de los hechos en los materiales consultados que son de interés para la investigación. Según las técnicas de análisis, se analizó la información a través de las técnicas de presentación resumida de un texto. Para Barbaresco, del año 2013, permitirá dar cuenta en síntesis acerca de las ideas que contienen las obras consultadas para la construcción de contenidos teóricos de la investigación. Dentro del marco teórico referencial, tenemos los antecedentes del investigativo o de la investigación. Casal, del año 2015, en su trabajo de grado titulado Derechos Humanos, Justicia y Equidad desde la perspectiva del defensor público, concluyó con la idea que deben intensificarse los esfuerzos dirigidos a fortalecer al defensor público como órgano que debe velar por la presunción de inocencia y el respeto de los derechos humanos durante el proceso. Cermeño, del año 2016, en su obra de grado titulado Los efectos de la violación del debido proceso en los juicios penales por no nombrar a tiempo un defensor público, concluyó: el tema en estudio se relaciona con las críticas a la aplicación del denominado principio de oportunidad en el ordenamiento jurídico procesal, por considerar que los criterios para la utilización de dicho principio vulneran la garantía constitucional. López, del año 2014, en su trabajo titulado La violación del debido proceso por parte de la Policía Nacional al no dejar comunicarse con un defensor público durante la captura de un imputado por hechos ilícitos, concluyó que por parte de las instituciones encargadas de la investigación penal no se ha discutido el tema, de forma que conlleva resolver la violación del debido proceso, específicamente al derecho a la defensa que tiene cualquier imputado desde el inicio de la aprehensión. Dentro de las referencias teóricas jurídicas, la naturaleza jurídica del principio de presunción de inocencia en el marco de la doctrina penal. Según Ayala, en el año 2000, parte de la doctrina latinoamericana y alemana para explicar la legitimación del principio de presunción de inocencia se fundamenta en la llamada teoría psicológica que dispone una relativización del estatuto de la inocencia, al disponer que mientras va en aumento el contenido jurídico de la incriminación, también va disminuyendo en la misma proporción la presunción de inocencia. O sea, si la sospecha aumenta, diezma la inocencia del acusado. Pareciera que mientras más se van presentando vinculaciones donde el imputado se va relacionando más con el delito, entonces va menguando de manera proporcional esa inocencia que pueda presumirse del mismo. Según la teoría relacionada con la figura del defensor público como garante del principio de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano, González, en el año 2001, en el proceso penal, describe: el proceso penal venezolano se le reconoce el derecho a la defensa como principio fundamental, garantizando el ejercicio de este derecho a la persona que ha sido imputada, quien al no tener abogado por no sufragar los gastos o por cualquier otra causa o índole, debe ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, quien es el que se encarga de velar por los principios constitucionales de la defensa, ya que nadie puede ser juzgado sin un abogado, sea un inocente o sea culpable. Este siempre tendrá ese derecho. En funciones del defensor público en el cumplimiento del principio de la presunción de inocencia en Venezuela, según la Ley Orgánica de Defensa Pública del año 2008, en su artículo 24, dice: primero, prestar la debida
prestar de manera idónea el servicio de orientación, asistencia, asesoría o representación jurídica a los ciudadanos y ciudadanas que lo soliciten. Número 2, orientar, asistir, asesorar o representar ante las autoridades competentes los intereses y derechos jurídicos de sus defendidos o defendidas, a cuyo efecto deben hacer valer todas las acciones, excepciones y defensas que le correspondan. Número 3, también deben asistir sin demora a todos los actos procesales de los cuales sea parte, tomando en cuenta la unidad e indivisibilidad de la unidad de la defensa pública. Cuarto, vigilar el respeto de los derechos y las garantías constitucionales defendidos o defendidas de sus defendidos o defendidas, inherentes a sus atribuciones como defensores o defensoras públicas. En las referencias legales, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en su artículo 20 y su artículo 22, establecen como fundamento esencial estos derechos, el principio de la libertad. De igual manera se dispone que no solo son protegidos y garantizados los derechos enunciados en dicho texto, todos los demás inherentes a la persona humana, denominada cláusula abierta de los derechos humanos. Recordamos que para algunos profesionales de derecho o juristas, la Constitución de 1999 es un tratado de derechos humanos y una de las más avanzadas del planeta. En su artículo 44, la Constitución señala: la libertad personal es inviolable. En consecuencia, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso será llevada a una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de su aprehensión o detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. El artículo 49, que nosotros bien conocemos como el debido proceso, en su numeral 2, indica: el debido proceso se aplica a todas las actuaciones policiales, judiciales y administrativas. En consecuencia, número 2, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Tal estipulación enfatiza al indicar que se pruebe lo contrario, es decir, que el juzgador o juzgadora, despojado de toda duda razonable, esté en capacidad de declarar al imputado o imputada culpable del delito que se le atribuye. Y según el Código Orgánico Procesal Penal, según la última reforma en el año 2012, en su artículo 8, acopia el principio de la presunción de inocencia. Dice: cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal mientras no se establezca la culpabilidad mediante la sentencia o mediante una sentencia firme. Según la Ley Orgánica de Defensa Pública del año 2008, en su artículo número 2 establece lo siguiente: la defensa pública es un órgano del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Asimismo, está dedicada a prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública en forma gratuita a las personas que así lo requieran, sin distinción de clase socioeconómica. En el desarrollo e interpretación de los resultados tenemos que la relación al primer objetivo específico, que consistió en determinar la naturaleza jurídica del principio de presunción de inocencia en el marco de la doctrina penal, se tiene que parte de la doctrina latinoamericana y alemana consideran que la legitimación de este principio, así como su naturaleza, se encuentra enmarcada en la llamada teoría psicológica de la presunción de inocencia, que dispone la relativización del estatuto de inocencia al disponer que mientras va en aumento el contenido jurídico de la incriminación, asimismo y en la misma proporción va disminuyendo la presunción de inocencia. En consecuencia, al segundo objetivo, que consistió en identificar las teorías relacionadas con la figura del defensor público como garante del principio de presunción de inocencia en el proceso penal venezolano, se tiene que el imputado que no tenga un abogado, que no pueda sufragar los gastos o que por cualquier otra circunstancia no pueda nombrar uno, debe ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el Estado. El juez, de manera perentoria, debe nombrárselo, es su obligación.
En cuanto al tercer objetivo específico, que consistió en describir las funciones del defensor público en el cumplimiento del principio de presunción de inocencia en Venezuela, se tiene que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa Pública del año 2008, específicamente en su artículo 24, los funcionarios deben asistir, asesorar y representar de manera jurídica a los ciudadanos y ciudadanas que lo soliciten. Deben asistir sin demora a todos los actos procesales de los cuales sean parte, vigilando en todo momento por todo el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los defendidos y de las defendidas. Dentro de las conclusiones y las recomendaciones, la defensa pública tiene como objeto principal brindar la asistencia y asesoría jurídica gratuita a todo aquel que lo requiera, independientemente que esté privado o no de libertad. Y debe continuar garantizando el servicio aunque sea declarada culpable esta persona, acompañando en el proceso al ciudadano hasta que la sanción sea impuesta y esa sanción que se le imponga sea la más adecuada y se soliciten en lo adelante los beneficios o fórmulas en las oportunidades que establece el COM. El defensor es fundamentalmente un custodio de las garantías dentro del proceso penal. No es un custodio del mismo modo que es un juez, cuya misión es vigilar que se cumpla el debido proceso, sino que respecto al imputado es un custodio de sus derechos y en cuanto a que tiene que velar que estas garantías previstas a favor de la persona se cumplan efectivamente dentro del proceso. Debe saber que si él no vigila el cumplimiento del principio de inocencia, si no hay mediación del juez, entre otros, el proceso no es legítimo y su responsabilidad es velar porque lo sea. Y las recomendaciones finalmente, en cuanto al servicio que brinda el defensor público, se debe buscar la garantía que sea de mejor calidad bajo cualquier circunstancia, mejorando factores como cargas de trabajo razonable para los abogados, incentivos para el desempeño eficiente del trabajo, apoyos administrativos, materiales, periciales, de investigación o de cualquier otra índole que faciliten la labor del abogado. Asimismo, la estandarización y la consagración de las buenas prácticas procesales y de defensa. También establecimiento de mecanismos de control y evaluación del trabajo de defensa y el desempeño del defensor dejará de quedarse escondido en un expediente secreto e imparcial y saldrá expuesto en las diferentes audiencias públicas por medio de las cuales se sustanciarán las diversas etapas del proceso penal. En el ámbito de la preparación profesional, el defensor público debe estar en constante formación para cumplir con un perfil de experto en la materia penal. Debe estar actualizado en los cambios de la legislación, criterios jurisprudenciales y tratados internacionales. Tener una experiencia considerable en el ejercicio de la profesión en el ámbito penal, así como contar con las habilidades necesarias para expresarse en público elocuente y convincentemente, y para formular argumentos sólidos en el momento que se le requiera. Esto ha sido todo, estimados profesores, muy agradecido por la oportunidad de poder hacer esta presentación a través de este medio, esperando que definitivamente hayamos cumplido esta etapa y muy agradecido por sus aportes en mi vida profesional. Hasta luego.